Mis recuerdos son que allá por el año 70 y pico estábamos en la universidad y un grupo de mujeres empezamos a plantearnos los temas que afectaban a la situación de las mujeres. Aún no teníamos muy claro nada de feminismo, leíamos fotocopiado Liberación de la Mujer Año Cero y además así fotocopiado, porque no se vendía. Y primero un grupito de militantes que entonces estábamos en la LCR, trotskistas éramos, aparte como en la LCR tampoco nos ponían trabas, la verdad, ni ningún problema para reunirnos, nos empezamos a reunir solas y nos reunimos 20 y nos llamamos autónomamente Comités Clandestinos de Mujeres, así nos llamamos. Nuestra primera y casi única acción, aparte de reunirnos, fue que la ONU proclamó 1975 Año Internacional de la Mujer. Entonces sacamos un panfleto contra la utilización por parte de Naciones Unidas de ese Día Internacional de la Mujer, y sacamos un panfleto que recuerdo hicimos 1000 con una vietnamita que nos prestaron en la liga, ¿no? Y lo repartimos en 4 sitios que nosotras pensábamos había mujeres: en la fábrica de camisas Sique de Gijón, en Simago, que entonces había muchas mujeres, en el Instituto Femenino, que entonces era así, y en otro comercio que ahora no me acuerdo, o sea, en 4 sitios. Y eso fue lo primero que hicimos que yo recuerde desde el punto de vista de organización de mujeres. A continuación ya empezamos a reunirnos en la facultad, ya abierto a todas las mujeres que controlábamos, amigas y tal, y era cuando se estaban montando grupos como AUPEN, que significaba, las siglas significaban Asociación Universitaria para el Estudio de los Problemas de la Mujer, o sea, sonaba todo muy aceptable y tal. Y estando en AUPEN reunidas, que ya tuvimos las típicas historias en la facultad de ¿pero por qué no podemos entrar? ¿Pero qué hacéis ahí reunidas solas? ¿No? Era justo el final de la dictadura, con lo cual la lucha era muy dura entonces, ¿no? En el movimiento estudiantil. Y entonces nos enteramos de que se convocaba una reunión, ahí lo recuerdo porque ahí fuimos, para crear una asociación que defendiera los derechos de las mujeres. Y se llamaba Asociación de Mujeres Universitarias. Se convocó, fue en la Escandalera, fuimos, allí nos conocimos algunas que somos muy amigas ahora, y allí lo habían montado las mujeres del Partido Comunista, sobre todo mujeres que no estaban implicadas tanto en el partido como que eran las mujeres, así entre comillas, de dirigentes del Partido Comunista de Asturias. Entonces nos presentan un programa para la Asociación de Mujeres Universitarias que empezaba desde la recuperación de los monumentos de Santa María del Naranco y San Miguel del Illo, pasando por todo tipo de cosas que afectaban a Asturias y a la ciudad, y acababa pidiendo amnistía, que era para los presos políticos, así en masculino, que era la reivindicación para la que entonces se movilizaba todo el mundo por la amnistía, y el punto 10 decía problemática femenina en general. Entonces recuerdo que las que estábamos, que teníamos una conciencia feminista, ya dijimos, pero bueno, para Santa María del Naranco y San Miguel del Illo necesitamos reunirnos mujeres solas. De todo este programa hay un punto. Entonces nos dimos cuenta que no era eso a lo que nosotras habíamos ido, ¿no? Y entonces de ahí empezó a gestarse una nueva asociación que luego legalizamos, que fue AFA. Empezó a haber reuniones tanto en Oviedo como en Gijón. Recuerdo en la casa de ejercicios del Bibio llegamos a reunirnos hasta 80 y pico, 100 mujeres, casi todas procedentes del movimiento estudiantil, muchas de los grupos de entonces de la extrema izquierda, de la LCR, del MC, de otros grupos maoístas que entonces había, la ORT, el PT, etcétera. Y ahí empezó un debate súper interesante porque duró meses en la elaboración de nuestro programa, antes de legalizar AFA, antes de llamarla Asociación Feminista de Asturias Clara Campoamor, con ese nombre que luego supimos lo importante que tenía que ser para nosotras. La D de Democrática, porque primero se llamó AFDA, Asociación Feminista Democrática de Asturias, fue por otra bronca larga de explicar, que luego la D la quitamos porque se suponía, y empezamos a hacer un programa que hoy para mí sigue siendo súper vigente, en lo que recogíamos todas las cosas que hoy por supuesto están conseguidas, ¿no? Pero decíamos cosas como divorcio, que no había, mira que no es una reivindicación feminista, que es un derecho democrático, pero bueno, había que pedir cosas tan obvias. Poníamos divorcio, coma, mientras persista el matrimonio. Eso me encanta. Estábamos seguras de que se iba a acabar. No pensábamos que luego iba a reivindicarse el matrimonio para gays, lesbianas, etcétera, ¿no? Pero para nosotros era clarísimo que ese contrato tenía que desaparecer. Poníamos patria potestad compartida,
entre la madre y el padre, y añadíamos, mientras exista patria potestad sobre seres humanos. Quiere decir, éramos muy radicales, lo discutíamos todo muchísimo, también éramos muy jóvenes, por supuesto, pero además muy luchadoras, y había mucho por hacer, ¿no? Y ahí empezamos a introducir en la consigna tradicional, o sea, general, amnistía para los presos políticos, añadíamos las presas y poníamos para mujeres presas por delitos específicos, por ser mujeres, que eran las mujeres que estaban en la cárcel por aborto y por adulterio, ¿no? De hecho, la primera salida a la calle fue el 8 de marzo de 1975 con la reivindicación del adulterio, que es increíble porque llevábamos pancartas que decían no a la discriminación, igualdad ante la ley, abolición del delito de adulterio, y al día siguiente puso el periódico de Oviedo, ahí está en los archivos de AFA, que pedíamos el amor libre y gritábamos fuera bragas. O sea, nunca lo olvidaré porque no se parecía a nada de lo que habíamos dicho, y decíamos, claro, me imagino que pensaban cuando quemaron los sujetadores en Nueva York y ellos dijeron, pues las de aquí, bragas. Y como no escucharon lo que decíamos, pues, y era el código aquel que decía, comete adulterio la mujer casada que yace con un varón que no es su marido, ¿no? 6 años de cárcel. Solo la mujer. El marido podía cometer un delito que se llamaba mancebamiento, que la pena eran 6 meses y se necesitaba escándalo público y tener a la tercera en el domicilio conyugal. Con lo del adulterio bastaban sospechas, ¿no? Era un delito tan alucinante que hoy suena pues a la Edad Media, ¿no? Pero fue quizá lo primero, bueno, aparte teníamos el código napoleónico, de hecho ese es uno de los temas del adulterio, pero todo lo demás que afectaba a la ley era eso, por eso igualdad ante la ley era como lo primero que había que pedir. Y aquellos debates de AFA hasta hacer ese programa, legalizarla, fueron apasionantes, aprendimos muchísimo. En ese camino enseguida se murió Franco y hubo las primeras jornadas en Barcelona, en diciembre del 75, pequeñísimas, pero ya hubo las de Madrid del 76, ya más grandes, y en el 77 en Lejona, en Bilbao, hubo ya las primeras muy grandes de todo el estado, y donde ya fuimos, y lo aprendimos todo sobre igualdad en la educación, sobre, por supuesto, los famosos temas del derecho a tu cuerpo, el derecho a una sexualidad, separándola primero de la reproducción, fíjate, los anticonceptivos, al aborto, bueno, toda la lucha que nos llevó luego tantos años. Y en el tema de sexualidad, para mí es especialmente importante recordar cómo empezamos diciendo sexualidad no es maternidad, algo que había que decir, pasamos a decir sexualidad no es genitalidad, es decir, es todo el cuerpo y tal, pasamos al derecho al placer, pasamos a decir sexualidad no es heterosexualidad, quiero decir, tener que reconocer el derecho al lesbianismo, a tu opción sexual, bueno, y todo lo que pasaba también por una maternidad libre, ¿no? Pues los anticonceptivos y el aborto. Pero lo que me dices de anécdotas ahí, yo creo que recuerdo 2, siempre en la lucha por el derecho al aborto, que fue la que más años nos llevó. Una, fuimos a la estación del Alsa de antes, de donde salía el autobús que iba de ahí al hospital. Entonces hacía todo Oviedo, toda Cayuría. Entonces convocamos 30 y pico, éramos, nos subimos al bus, lo llenamos, 30 o 40, pagamos el billete, entramos, y cuando el autobús subió, enfiló la Cayuría, sacábamos por la ventanilla de un lado a otro una pancarta que decía, vamos a Londres a abortar, ¿no? El autobús lleno de mujeres por las ventanillas con la pancarta, el conductor nos quería bajar, dijimos tenemos un billete y nos bajamos en el hospital, que es donde vamos, ¿no? O sea, que hicimos todo Oviedo con la pancarta, que eso, lo de Londres era la consigna de como en Londres. Y la otra es lo mismo del aborto, pero es buenísimo, yo creo que lo hicimos perfecto. Nos repartimos 20 kioscos de Oviedo, éramos 4 coches, en cada coche 4 de nosotras, y cada coche le tocaban 5 kioscos. Entonces cada coche llevaba una imprentilla infantil de esas de juguete y pusimos en rojo aborto legal ya. Entonces fuimos a las 6 de la mañana, 5:30, que quedan los periódicos tirados fuera de los kioscos. Entonces cada coche paraba, cogía los periódicos, los metíamos en el coche y a toda velocidad íbamos poniendo aborto legal ya, ataos y todo, aborto legal ya, en la portada en rojo, y lo dejábamos, nos cubrimos los 20 kioscos. Claro, en la portada La Nueva España, que está todo en negro, y se veía aborto legal ya en rojo. Al día siguiente apareció en La Nueva España inscrito un artículo, una mano anónima y cobarde utilizó ayer nuestro periódico para hacer propaganda a favor del aborto y tal.
Quiere decir que para nosotras fueron muchas acciones, muchas manifestaciones, muchas consignas que recuerdo buenísimas, hasta por el divorcio al principio, eso de si tienes 1 millón te divorcia Tarancón, ¿no? Porque era cuando, qué casualidad que las nietas de Franco se puedan divorciar, ¿no? Eso cuando las elementales del divorcio. Y luego con el tema del aborto fue mucha lucha, hicimos como en todo el resto del Estado un aborto y lo filmamos, quiero decir, de verdad. Recuerdo perfectamente la casa, la mujer, todo, cómo habían cogido en la residencia todo tipo de el material quirúrgico, guantes, todo, habían aprendido a hacer abortos. Recuerdo que se aprendía en el sur de Francia, se daban cursillos. Recuerdo enfocar con una cámara súper primitiva que resbalaba a la que lo hacía porque estaba sudando de nervio en el pasillo, enfocaba el mapa de Asturias, el periódico del día para que se viera que era verdad, y el aborto, que salió muy bien, pero la tensión, los nervios de los 6 minutos esos que era una aspiración, y había que enfocar con la cámara el aborto sin que se viera a la mujer ni a las que lo hacían, ¿no? Y en un colador luego, fíjate, que daba pues el tamaño del embrión, que era es como una nuez, era de 7 semanas, que se viera y cuando ya estuvo hecho lo exhibimos, convocamos a todos los medios en el Club Cultural en Oviedo, que era donde nos reuníamos, y convocamos a la prensa. Había periodistas que se mareaban y todo, que salían y tal, y eso, como fue una acción coordinada, lo hicimos a la vez en muchísimas ciudades, porque la coordinadora en Madrid del movimiento funcionaba muy bien, ¿no? AFA iba a Madrid a la coordinadora, cada mes íbamos una, y en la coordinadora se convocaban acciones unitarias. Yo creo que el movimiento en la lucha feminista, en la lucha por el derecho al aborto, lo hizo bárbaro. Hubo apoyos también muchos a nivel internacional. El juicio de las 11 mujeres de Basauri, de Bilbao, fue un impacto, porque eran 11 mujeres que habían abortado con la misma mujer en el mismo barrio, todas eran de clase trabajadora, mujeres casadas, todas, y todas tenían 2 o 3 criaturas ya. Entonces no nos podían acusar de lo de siempre, sino de un problema real que pasaba cotidianamente y tal, ¿no? Y ese tuvo apoyos de feministas de todo el resto de Europa. Bueno, ese juicio marcó un hito, ¿no? Pero vamos, luchamos mucho. Y luego lo que pasa con el feminismo, ¿no? Que como lo llevas en la piel, pues no solamente es lucha y pelea, sino que lo pasábamos, cantaba, bueno, en fin, lo que es ser feminista, ¿no? Hay muchas batallas ganadas. Por supuesto la guerra no, es evidente, ¿no? Aunque la metáfora sea tan bélica, pero mira, el mismo tema del aborto, que para nada es la ley que satisfacería a las mujeres, sin embargo es un cambio tan impresionante de abortar en la mesa de una cocina a la cantidad de mujeres que se morían, ¿no? Desangradas, o sea, aunque ahora existe el tema horrible de la objeción y las clínicas en las que tienes, pero es que es la diferencia, yo qué sé, es que date cuenta que yo te hablo del 75, en la que para sacar el carnet de conducir o para abrir una cuenta en el banco una mujer necesitaba la firma de su padre o de su marido, nunca podías hacer nada tú sola, es que era considerada en el código igual que una débil mental, ¿no? Yo qué sé, hay tanto. Yo creo que yo soy súper optimista ahora, también a veces me desespero y pienso que falta tanto, ¿no? Pero yo creo que de cuando empezamos en el 75, las cosas que se oían, ¿no? Las cosas que nos decían, me acuerdo, encadenadas en las verjas de la Diputación, una de las tantas veces y venían, y la gente al pasar te insultaba o te decía, a casa a fregar, ¿no? Se suponía que si eras feminista es que tenías la casa sucísima, ¿sabes? Tenías que ir a casa a fregar. O el estereotipo de lo que eran las feministas, ¿no? Aunque no te creas que hoy la palabra feminista no sigue muy satanizada, ¿eh? Todavía sigue considerándose en muchos sitios que esas famosas tonterías de yo no soy feminista, yo soy femenina, que es como decir, no, yo no soy feminista, soy vegetariana, no soy feminista, soy de Pola Elena, a ver si me entiendes, qué bobada será esa, ¿no? Pero todavía es que al patriarcado le interesa tanto satanizar esa palabra, ¿no? Es ahora una cosa concreta sola no te sé decir. Yo desde luego estoy muy contenta, y creo que todas. Creo que además, quizá para las jóvenes hoy que ya lo tuvieron, pues es igual difícil valorar tanto, pero para las que vivimos aquella época era tan increíble la diferencia, los comentarios en las personas. Nuestras mismas madres, que hoy hablan de otra manera, no hablaban así en los años 70, ¿sabes? Porque todo el mundo cambió. Creo que es la única revolución que hace la única revolución que ha obtenido cosas increíbles, o sea, pero a nivel de todo el conjunto de la sociedad, y a veces creo que más de lo que pensábamos, pero también ahora sabemos que falta mucho, ¿no?